2 Samuel 3 La deserción y el asesinato de Abner. A Abner deserta de Is-Boset. 1, 2 a 5 Los hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita, su segundo Kileab, de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel, el tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Gesur, el cuarto, Adonías hijo de Agit, el quinto, Cefatías hijo de Abital, el sexto, Itream, de Egla mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Durante el reinado de 7 años de David en Hebrón, sus 6 esposas diferentes dieron a luz a 6 hijos. Esto muestra que David fue en contra del mandamiento de Dios de que el rey de Israel no debería tomar para sí muchas esposas. Y David estuvo mal al tener más de una esposa. Sus múltiples esposas iban contra el mandato de Dios para los reyes, Deuteronomio 17:17, y contra el corazón de Dios para el matrimonio, Génesis 2:24, Mateo 19, 4-6. 2. Las múltiples esposas de David eran algo común. Tener muchas esposas era una forma en la que los grandes hombres y especialmente los reyes expresaban su poder, su estatus. 3. David fue afligido debido a sus muchas esposas. Algunos se preguntan por qué la Biblia no condena expresamente la poligamia de David aquí, pero como suele ser el caso, la Escritura simplemente afirma el hecho y luego registra cómo David cosechó el castigo por este tipo de pecado, con respecto a su familia. B. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Debemos decir que Dios usó y bendijo a David a pesar de sus muchas esposas. Sin embargo, su vida familiar y estos hijos obviamente no fueron bendecidos. De 6 esposas tuvo solo 6 hijos. Dios no estaba complacido con su poligamia. Y Amnón violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano. 2. Kileab es también conocido como Daniel en 1 de Crónicas 3:1. Las pocas menciones de este hijo indican que quizás murió joven o que era un hombre impío e indigno. 3. Absalón asesinó a su medio hermano y dirigió una guerra civil contra su padre David e intentó asesinarlo. 4. Adonías intentó apoderarse del trono de David y de su sucesor designado. Después intentó tomar a una de las concubinas de David y fue ejecutado por su arrogancia. V. Podemos asumir que Cefatías y Itream murieron jóvenes o fueron hombres indignos e impíos porque solo se mencionan una vez más en las Escrituras en una lista general que menciona a los hijos de David, 1 de Crónicas 3:1-4. 2. 6-7, Is-Boset acusa a Abner de indecencia con la concubina real. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Parece que Abner apoyó a un hombre débil como Is-Boset en el poder, para que él pudiera ser el poder detrás del trono. Con el paso del tiempo, aumentó su fuerza e influencia en la casa de Saúl. B. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Is-Boset acusó a Abner de un crimen serio. Tomar a una concubina real era considerado tanto inmoralidad sexual como traición. Y tomar a la esposa o a la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad y hacer una oferta por el trono. Baldwin. 2. Puede parecer extraño que haya una controversia sobre la concubina de Saúl, especialmente porque Saúl estaba muerto. Sin embargo, en su forma de pensar, la mujer del rey le pertenecía solo a él, incluso si estaba ausente. Este principio es aún más verdadero de Jesús y su esposa. La iglesia no le pertenece a nadie más que a Jesús y es una traición tomar a la esposa de Jesús como si fuera nuestra posesión. 3, 8-11, la dura respuesta de Abner. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer.
Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Y se enojó Abner en gran manera, no se nos dice específicamente, pero la respuesta de Abner nos lleva a creer que la acusación era falsa. Es posible que, como se esforzaba por la casa de Saúl, tomara a la concubina como una expresión de su poder y dominio. Es más probable que debido al creciente poder de Abner, Is-Boset sintiera la necesidad de inventar esta acusación como una razón para deshacerse de Abner. B. Si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Abner le dijo a Is-Boset que ahora apoyaría a David y lo ayudaría a cumplir lo que Jehová había prometido, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. Y, si Abner sabía que David era el elegido por Dios para ser rey, no tenía razón para pelear contra él desde un principio. Abner es un buen ejemplo de esos que saben que ciertas cosas son ciertas pero que no viven como si lo fueran. 2. Abner hizo lo correcto al unirse al lado de David, pero lo hizo por los motivos incorrectos. En vez de unirse a David porque Is-Boset lo ofendió personalmente, debió haberse unido a David porque sabía que Dios lo había elegido a él para ser rey. 4. 2-16. David acepta recibir a Abner si le trae a Michal de regreso. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Michal la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Michal, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. No me vengas a ver sin que primero traigas a Michal la hija de Saúl. David recibió a Michal en matrimonio. 1 de Samuel 18, 26-28, pero Saúl se la arrebató para lastimar a David. 1 de Samuel 25 horas y 44 minutos. B. La cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. 1 de Samuel 18. 20-30 describe cómo David usó este pago inusual en lugar de una dote por el derecho a casarse con la hija del rey Saúl. Y pudo haber dicho 200, pero consideró mejor decir lo mínimo. Se restitúyeme mi mujer Michal. Aparentemente, David no había terminado de agregar esposas a su colección. Insistió en recibir a Michal como su esposa otra vez por al menos 3 razones. Y David recordaba que Michal era su esposa, tanto por amor como por derecho, y que el rey Saúl se la había arrebatado como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. 2. David quería demostrar que no guardaba resentimiento contra la casa de Saúl y mostraría esto a través de su buen trato a la hija de Saúl. 3. David quería tener un mayor derecho al trono de Saúl como su yerno. 4. A pesar de lo angustiante que pudo haber sido arrebatarla de un esposo que la amaba tiernamente, la prudencia y la política requerían que él fortaleciera su propio interés en el reino tanto como fuera posible. Clarke. D. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esto encaja con la personalidad de Abner como lo conocemos en 1 y 2 Samuel. Abner era un tipo muy duro. 5. 17-19, Abner consigue apoyo para David entre las otras tribus. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Y habló Abner con los ancianos de Israel,
Es significativo que esta palabra viniera de Abner con respecto a David en lugar de venir del mismo David. Aunque era el rey legítimo, David no reinaría sobre Israel hasta que se sometieran a él libremente. Nunca se movió un centímetro sin invitación. Y esta es una ilustración del señorío de Jesús en nuestra vida. Él es de hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero decide, en su mayor parte, ejercer su soberanía solo con nuestra invitación. Algunos no invitan a Jesús a reinar sobre nada. Algunos invitan a Jesús a reinar sobre un área pequeña como Hebrón. Algunos le entregan a Jesús el reino sobre todo lo que él tiene autoridad, lo cual es todo. 2. Abner es un buen ejemplo de alguien que eventualmente se rinde ante el Rey de Dios. Ahora quería influir en otros para que también se rindieran ante el Rey de Dios. B. Ahora, pues, hacedlo, debido a la palabra que Jehová le habló a David y a que era lo mejor hacerlo. Era algo que se debía hacer ahora. En este sentido, es bastante parecido a nuestro compromiso de seguir a Jesús. Se nos debería decir, ahora, pues, hacedlo. Y Charles Spurgeon tiene un maravilloso sermón sobre este texto titulado, Ahora, pues, hacedlo. En este sermón, muestra cómo los mismos principios que aplica Israel para aceptar a David como rey también aplican a nuestra relación con Jesús. Los israelitas podrían hablar de hacer rey a David, pero no lo coronaban. Podrían reunirse y decir que desearían que fuera así, pero eso no sería suficiente. Se podría admitir en general que debería ser monarca, e incluso se podría esperar sinceramente que algún día lo fuera, pero eso no sería suficiente. Algo más decidido debe hacerse. Spurgeon. 2. Cuanto antes se haga, mejor. Hasta que se haya hecho, aún está deshecho, hasta que Jesús haya sido aceptado como su rey, hasta que el pecado sea odiado y Jesús confiado, usted está bajo otro rey. Independientemente de lo que piense de él, el diablo es su maestro. C. Porque Jehová ha hablado a David, el hecho de que Abner, que era un general, no un erudito de la Biblia, conociera estas profecías y el hecho de que les pudiera pedir a los líderes de Israel que las consideraran significa que estas profecías sobre David eran bastante conocidas. Tristemente, no eran bastante obedecidas. La mayoría de Israel estaba indiferente y sin entusiasmo ante la idea de recibir a David como rey. Y, en este sentido, David prefigura a su más grande hijo. Jesús cumplió toda clase de profecías sobre el Mesías, sin embargo fue rechazado por todos con excepción de un remanente de Israel. 2. No tenemos un registro bíblico de esta afirmación exacta que Abner dijo que Jehová ha hablado a David. No leemos que Dios haya dicho esto en términos expresos, pero, o Abner había oído hablar de tal promesa hecha en la unción de David por Samuel, o la fingió de su propia cabeza para sus propios fines. 6. 20-21, David recibe formalmente a Abner con un banquete. Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y David hizo banquete a Abner. Este era David mostrándose sabio y generoso hacia un antiguo adversario. Un hombre inferior nunca hubiera perdonado a Abner por liderar un ejército contra el rey de Dios, pero David era un hombre grande, sabio y generoso. Ve, y tú reines como lo desea tu corazón. Abner quería que el reinado de David se realizara plenamente sobre el pueblo de Dios. Ve, Joab asesina a Abner. 1. 22-25, Joab se entera de que Abner se ha pasado al lado de David. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey, y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte,
y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Tú conoces a Abner hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte. Joab acusó a Abner de ser un doble agente para Is-Boset. Estaba furioso de que David lo hubiera dejado ir sin arrestarlo o matarlo. Tú conoces a Abner hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte. Esta fue una de al menos 3 razones por las que a Joab no le agradó que Abner hubiera desertado y se hubiera unido al lado de David. Y Joab temía que Abner fuera un engañador, un doble agente trabajando para beneficio de Is-Boset, el rey pretendiente. 2. Abner mató al hermano de Joab y Joab era el vengador de sangre de Asael, como se describe en Números 35, 9-28. 3. Como comandante en jefe del fallecido rey Saúl, Abner tenía un alto nivel de experiencia militar. Abner podría tomar el lugar de Joab como el subcomandante en jefe. 2. 26-27, Joab asesina a Abner. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla, y murió. A Joab lo llevó aparte en medio de la puerta. Joab planeó cuidadosamente su asesinato para que éste fuera afuera de la puerta de Hebrón. Esto se debió a que Hebrón era una ciudad de refugio, Josué 27, y era contra la ley que Joab, como vengador de sangre de Asael, matara a Abner dentro de la ciudad. En venganza de la muerte de Asael su hermano, murió. El cuidadoso complot para asesinar a Abner fuera de la ciudad de refugio hizo que el asesinato fuera aún más oscuro. Demostró que Joab sabía que Abner tenía un derecho legítimo de defensa propia y estaba protegido dentro de la ciudad de Hebrón, pero lo mató de todos modos. Y Joab tal vez haya justificado esto con la idea de, estoy haciendo esto para defender y honrar a mi rey. Pero nuestro pecado y nuestra traición nunca honran a nuestro rey, debemos evitar la trampa de la que habló Spurgeon. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos honrando a nuestro Señor y Maestro cuando, todo este tiempo, estamos trayendo desgracia a su nombre. 3. 28-30, David se deslinda del perverso asesinato de Abner a manos de Joab. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová. David sabía que él no tenía nada que ver con este asesinato. Entre otros males, este asesinato perpetrado por Joab sentó un mal precedente. Le dio a la administración de David una reputación de brutalidad y le hizo más difícil ganarse al resto de Israel. Caiga sobre la cabeza de Joab. David pronunció una maldición severa contra Joab, pero no hizo nada para corregirlo. Quizás David tenía miedo de perder a Joab como general. Su habilidad para matar sin remordimientos demostró que no era un buen hombre, pero no necesariamente un mal general. 4. 31-39, David dirige el duelo por Abner. Entonces dijo David a Joab, y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo.
Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. David no quería que su reino fuera establecido con violencia. Quería que Dios estableciera su reino y castigara a sus enemigos. David aún creía que la venganza le pertenece a Jehová. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner. Todo este asunto era un desastre, pero no sería el primero ni el último desastre en el reino de David. Y, en cierto sentido, los desastres como este son inevitables. Proverbios 14:4 afirma un principio importante: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.